distribuir después el video. ¿Me confirma si estamos bien con el audio? ¿Me escucha Piero? ¿Me escucha Johan? Sí. Ok, entonces iniciamos. Decidí pasar primero, decidí pasar la clase que era el jueves para el día de hoy debido a que el día jueves no vamos a tener clase en el Instituto de la Noche, entonces para no perder, decidí adelantarla para el día martes. Pero la semana que viene, con normalidad tendremos el día jueves, ¿no? El día viernes no habrá clase debido a obvios motivos que son feriados, ¿no? Entonces, el día viernes no habrá, pero compensamos con el día de hoy, ¿no? Pero sí voy a hacer una actividad para que la hagan esta semana. Es un cuestionario en base a lo que veremos el día de hoy y en ciertos videos que quedarán para que ustedes los vean, ¿no? Entonces, habrá un cuestionario habilitado en base al tema de esta semana, que son protecciones eléctricas. Este cuestionario estará habilitado el día jueves de 18 horas a 22 horas, ¿no? Dentro de ese tiempo, ustedes podrán ingresar y contestar las preguntas que están dentro del cuestionario, ¿no? Es un solo intento, y no se olviden, háganlo a conciencia, ¿no? Para ver el grado de conocimiento que ustedes han podido adquirir, ¿no? No se olviden, el día jueves hacer este cuestionario que estará habilitado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a iniciar. Vamos a hacer protecciones, en este caso, de las más importantes, tenemos protecciones termomagnéticas y protecciones diferenciales. Primero vamos a tomar un poco de teoría y luego pasar a la parte de video, ¿no? Entonces, iniciamos. A ver, ¿quién me dice lo que es una protección eléctrica? ¿Qué función cumple? ¿Qué función cumple una protección eléctrica? Su función es lo que es para evitar algún daño o perjuicio mediante un cortocircuito. Evitar un daño o perjuicio. Específicamente, ¿a qué protege este tipo de elementos eléctricos? Protege a las personas. Johan, ¿me escuchó Johan? Sí, comentaba que sirve como protección eléctrica lo que son entre lo que es fase o neutro para evitar lo que son cortocircuitos. Ya, esa evita, ¿para quién protege? Protege a la persona, protege a un equipo, protege la instalación, el cableado solamente. Bueno, las protecciones son justamente elementos que evitan problemas cuando existen fallas eléctricas. Puede ser sobrecargas, puede ser sobretensiones, descargas a masa y también cortocircuitos. Dependiendo del tipo, específicamente protege a un determinado elemento o área de una vivienda en este caso, ¿no? Por ejemplo, tenemos el tipo termomagnético, que es una protección que actúa al momento de existir fallas contra cortocircuitos y sobrecarga y protege netamente al cableado de una instalación, ¿no? Solamente protege al cableado de la instalación, no protege a la persona. En cambio tenemos otro diferente, que es el disyuntor diferencial, que también vamos a ver el día de hoy, que es para proteger a la persona.
¿Sí? El segundo protege netamente a la persona y el primero solamente protege el cambiante. Es decir, si yo llego a hacer la instalación de una vivienda, no solamente debo colocar el disjuntor termomagnético, o conocido como breaker, porque la protección no es integral, solamente es parcial. Debo complementarla con otras protecciones para que sea completamente integral, ¿no? Vamos por el primer caso, que es el termomagnético. ¿Sí? Su nombre mismo lo indica, termomagnético. La parte térmica, la primera parte, actúa contra sobrecarga. La sobrecarga en una instalación es cuando el amperaje en un determinado circuito excede al nominal, ¿no? Por ejemplo, si tengo una instalación, un circuito que soporta 10 amperios, puede ser que yo, por descuido o falta de conocimiento, sobrecargue este circuito y comience a conectar más cosas, ¿no? Que sumen más de 10 amperios, que sean, no sé, 12, 15 amperios. En primera instancia no va a suceder nada, ¿no? Pero con el pasar del tiempo, el cableado se comienza a sobrecalentar, ¿sí? Aumento de temperatura, por lo cual puede llegar a quemarse, lo que muchas veces sucede. Por ejemplo, yo pongo el caso de las extensiones, ¿no? Las extensiones tienen cierta ventaja de que tienen varios puntos para conectar, pero eso no significa que yo pueda conectar elementos con diferentes cargas en demasía, porque va a llegar a pasar el amperaje nominal que puede soportar y se va a dañar. Todo elemento está diseñado para soportar un amperaje máximo. Por ejemplo, en los casos de los tomas, dependiendo del fabricante, está entre 15 y 20 amperios. Si yo ese toma sobrepaso ese amperaje nominal, se llega a quemar, se funde. Así mismo las extensiones. Y tener una diapositiva de eso. Y en el caso de la parte magnética, ¿sí? Siempre actúa contra cortocircuito, es decir, cuando existe una unión por un accidente entre fase y neutro, entre dos fases, que estén activas, esto va a hacer que el amperaje se eleve al infinito y provoca un cortocircuito, ¿sí? Normalmente en el cortocircuito se genera una chispa, un arco eléctrico. Y para evitar el daño de los materiales, actúa la parte magnética. Entonces, como es aquí la diapositiva, es un medio de protección de corte, de desconexión y de fácil accionamiento contra diferentes fallas, principalmente contra cortocircuito y sobrecarga, ¿no? Solamente es desconexión y su activación no es automática, sino es manual. Es decir, que si se llegase a activar, toca volver a colocarlo en su posición inicial manualmente. En este caso, aquí dice, protege el conductor contra temperatura y campo magnético. Temperatura, sobrecarga y campo magnético, cortocircuito. Estos dos conceptos son diferentes. No es lo mismo una sobrecarga que un cortocircuito. Son dos fallas diferentes. Hay que tomar en cuenta eso. Están diseñados con un disparador térmico que actúa en el momento que existe sobrecarga, es decir, cuando el amperaje se mantiene por encima del valor nominal en un tiempo prolongado. Y un disparador magnético que actúa contra el cortocircuito, es decir, cuando existe una falla, unión fase neutro, dos fases, en un tiempo mínimo, actúa en segundos. Dependiendo del fabricante, tenemos diferentes tipos, ¿sí? Pero
En el caso de los fabricantes, tenemos dos normativas básicas, ¿no? Fabricados bajo dos normativas básicas. Tenemos, por ejemplo, en el caso de los fabricantes americanos, tenemos normativa NEMA, ¿sí? Para América. Y para el caso de Europa y también internacional, tenemos normativa DIN. Como lo ubica aquí, ustedes lo conocen normalmente como breaker, yo lo conozco como inductor, es lo mismo, ¿no? Si ustedes tienen su vivienda de este tipo, que son físicamente, se observan de color negro, estos de aquí son fabricados bajo normativa NEMA, normativa americana. Si ustedes ven un disyuntor o un breaker de esta forma, son fabricados bajo normativa DIN, europea, ¿no? Al momento de la ubicación dentro de los centros de carga por la caja de breaker, como ustedes la quieren llamar, tablero de distribución, su ubicación es diferente. Los centros de carga americanos, normativa DIN, ya vienen los espacios exactos para ser colocados los disyuntores, ¿no? Que es lo que tenemos normalmente en la vivienda. En cambio, los DIN vienen en la caja, pero hay que hacer perforaciones y colocar ciertos elementos adicionales para colocar la protección. ¿Cuáles las ventajas y desventajas de ambos? Entre los disyuntores y los fabricantes. Que los normativas NEMA toma menos tiempo colocar los breakers, ¿no? Porque solamente hay que empujar para que se asegure. En el DIN toca hacer más detallado, hay que hacer perforaciones para ubicar los elementos. En cambio, la desventaja en el NEMA es que ya viene para cierta cantidad determinada. Es decir, que si yo tengo para 3 breakers y yo más adelante quiero colocar uno más, ya no va a poder, porque es decidido solamente para 3 breakers. En cambio, el DIN puedo colocar 2 y va a quedar espacio para yo perforar y colocar los que yo considere necesarios. También una diferencia entre DIN y NEMA es que los centros de carga, dígame yo. Como diferencia, también se podría hacer en una instalación lo que es las duchas para poder instalar un termomagnético. Es recomendable. No lo escuché. Dígame, no, disculpe. Para hacer una instalación con termomagnético es recomendable hacerlo en una ducha eléctrica. A ver, no, debería ser dentro de la propia caja, ¿no? Dentro de la caja colocar todas las protecciones que están en la instalación, ¿no? ¿Por qué se hace eso normalmente en el caso de las duchas? Porque justamente las cajas que se compran son NEMA, ¿no? Y ya tengo los espacios ocupados, ¿no? Normalmente ya los tengo ocupados. Y no me queda más espacio, entonces yo saco de la alimentación principal, saco un cableado y cojo la protección y lo ubico cerca de la ducha. No es aconsejable porque es de fácil manipulación para la persona que ingrese, puede ser los niños, una persona que no tenga conocimiento, puede traer la humedad, lo que sea. Lo aconseja lo siguiente, si yo tengo de este tipo, NEMA, de que tenemos la vivienda, no comprar el centro de carga para la capacidad exacta que yo tengo en la vivienda. Si yo tengo 5 circuitos, no compro para 5 circuitos, sino dejar 2 o 3 espacios más para que cuando sea el caso de ampliación o cambios de mi instalación, ya pueda colocar más protección. Siempre debe colocarse por seguridad todo dentro del centro de carga, ¿no? Porque es la parte visible, es que yo voy a saber cómo está distribuido mi circuito. Tanto sea NEMA como el caso sea en la parte del DIC, pero es una parte más fácil. Esta aquí casi no se utiliza. Si tienen la posibilidad de hacerlo, háganlo, ¿no? ¿Sí?
Porque yo considero que en este caso, en el caso del DIN, me da la ventaja de colocar diferencial. En el caso del NEMA, no. Todas las protecciones deben estar dentro del centro de carga. Bueno, aquí está cómo está estructuralmente formado. Esta es la imagen, ¿no? Tengo una lámina bimetálica. Esta lámina bimetálica del disyuntor termomagnético breaker va a actuar contra sobrecarga porque se comienza a sobrecalentar y automáticamente va a abrir el circuito, ¿no? La parte bimetálica. Y la parte de la bobina, cuando se genera el campo magnético producto del cortocircuito, automáticamente también va a abrir el BIM. Entonces aquí dice, ¿no? Protección contra el cortocircuito y protección contra sobrecarga. Lo que yo decía en antes de lo de la extensión, suele haber siempre este problema que está aquí. Evitar eso, y si tienen familiares en su vivienda, aconsejarlo, nunca hacer eso. Porque normalmente estas extensiones soportan hasta 10 amperios máximo. Y conectan todo, conectan computadoras, conectan equipo y van conectando. Y a la larga van a hacer que se dañen el cableado y se dañe la extensión. Es algo muy básico, pero que debe conocerlo. Y tenemos, ¿no? Tenemos los disyuntores. Aquí tengo, por ejemplo, miren, aquí tengo de 2 polos, tengo de 3 polos, tengo aquí en la parte de abajo de 4 polos, del tipo DIN, y del tipo NEMA también tengo, ¿no? 2 polos, 3 polos, depende de la cantidad de fases que yo tenga, ¿no? En el caso del DIN existe una clasificación, esa después se la paso, existen de caja moldeada, existe de un determinado amperaje, ¿no? Para trabajar en la parte domiciliaria hasta trabajar en la parte industrial. En la parte industrial lo que normalmente se utiliza son estos de aquí, tipo DIN. Creo que soportan hasta 1000 amperios. En la DIN nos ocupamos hasta aproximadamente hasta 40, 32, 40 amperios. Las características físicas. Primero observamos que la parte frontal, aquí, podemos verificar lo que es la simbología y determinar qué tipo de elemento es. En la parte frontal tenemos un símbolo de esta forma, ¿sí? Y un cuadrado, ¿no? Disculpen el dibujo. Está aquí un cuadrado, una curva. Esta primera parte del símbolo me indica que este elemento protege contra la parte térmica, es decir, contra sobrecarga. Siempre que observen un elemento con esta parte de simbología, es una protección térmica. Y la segunda, que es una curvatura, protege contra la parte magnética. Por eso tiene ambas combinaciones, termomagnético y magnetotérmico, que es lo mismo. En la parte frontal también observamos diferentes detalles, por ejemplo, la curva característica, la que está aquí, A, B, C, es el tiempo que se va a esperar la protección cuando existe un determinado falla. En la vivienda normalmente la letra es tipo C. Si ustedes ven en la parte frontal de los breakers de su vivienda, tiene la letra C, ¿sí? Este tipo de aquí. Así que tiene una buena sensibilidad para actuar contra fallas. Al lado de la letra también posee un número, por ejemplo C32, C40, C20. Ese número me indica la intensidad nominal, en este caso depende del fabricante. Y la normativa, aquí dice normativa NTP, la NTP es normativa técnica peruana. 10, 16, 20, entonces va a tener la letra C, 20, 25, 32, 40. La letra indica la curva de disparo y la segunda indica
el amperaje nominal máximo que va a soportar. Pasado ese valor, automáticamente se va a disparar. Es decir, si yo tuviese una protección con 32 amperios y yo tengo un circuito que soporta ese valor, ¿no? Pero lo comienzo a sobrecargar y pasa a ser 32, 33, 34, automáticamente se va a disparar, ¿no? Porque ha pasado su intensidad nominal de trabajo. También tiene un valor que no se alcanza a ver que está en kiloamperios, ¿no? Ese valor es la ampacidad o intensidad que soporta al momento de existir cortocircuitos, ¿no? Porque la intensidad se eleva al infinito. El primero actúa intensidad nominal para sobrecarga y el segundo actúa para cortocircuito. Es el poder de corte como indica la diapositiva. Más dice aquí. Normalmente yo aconsejo que para dimensionar el tipo de protección, en este caso de dispositivo magnético, la protección debe ser 5% mayor a la intensidad nominal que circula por el circuito. Es decir, si mi circuito circula 20 amperios, no voy a seleccionar una protección con ese mismo valor. ¿Por qué? Porque automáticamente se va a disparar. A ese 20 amperios le sumo el 5% para que tenga una protección, una seguridad, un grado de seguridad adicional. Aquí no toma en cuenta eso, pero yo siempre aconsejo eso, que sea 5% mayor. Aquí está lo de los calibres, ¿no? El amperaje máximo admisible, por ejemplo, si este calibre soporta 15, el amperaje de protección debe ser un poco mayor para que actúe en el momento indicado. Y si no tengo, depende del fabricante, por ejemplo, si fuese aquí 20 amperios mi protección y no tengo el fabricante que tenga un breque de 20 amperios, selecciono uno que se acerque a ese valor, lo más cercano posible. Aquí existen ciertas ventajas. Bueno, para el montaje de tablero de distribución, estos son los sectores de cargas, seguro, de fácil conexión, bornes idénticos de conexión. Esto de aquí es importante tener en cuenta, ¿no? Bornes idénticos en ambos lados. Por ejemplo, en la imagen anterior estaba físicamente el elemento, este de aquí. Yo puedo conectar, por ejemplo, este disyuntor, ya sea por aquí o sea el ingreso por acá, ¿verdad? Que mucha gente lo hace. Pero, por ejemplo, aquí dice on. Pues aquí está en on, ¿no? Hacia abajo la palanca está en on y cuando se sube está en on. Si yo lo conecto por la parte de abajo, ¿por qué no es aconsejable? ¿Quién me dice? Aunque va a actuar igual. ¿Por qué no es aconsejable? Porque está en su salida, Sí, pero va a actuar igual. ¿Pero por qué no es aconsejable hacer? porque no realizaría alguna protección. Sí lo hace, pero al momento de una persona con desconocimiento, va a pensar que en la posición que está en off, está desconectado y no, está conectado porque está conectado inversamente. ¿Sí? Entonces siempre colocarlo, si hice en la parte superior on, hay que colocarlo como on, ¿sí? Y por la parte del ingreso. Y la parte inferior hay que colocarlo como off, ¿no? Muchas veces lo ubican inversamente. Y una persona por desconocimiento va a pensar que está en off, está apagado, pero no, está encendido. Entonces eso hay que tomar mucho en cuenta. ¿Ya? Bueno, esto es todo el cableado. Pues, montaje sin herramientas, esto dependiendo del tipo. Está aquí el tipo NEMA, ¿no? En cambio, en el tipo DIN sí toca tomarse el tiempo de colocarlo. Siempre cada circuito debe poseer
su propio elemento de protección. ¿Sí? Profe, yo tengo un ejemplo que hice una Dígame, instalación. dígame. Ya, del centro de carga, yo hice una extensión en un cuarto para poner un breaker termomagnético para colocar 4 congeladores. ¿Ya? ¿Estaría bien o no? Sí, puede colocarlo como un tablero de subdistribución, ¿no? Sí, sí estaría bien, pero siempre dimensionando bien las protecciones. Claro, sí. Una protección sobredimensionada, es decir, que tenga un valor demasiado alto, no va a actuar en ningún momento. En cambio, viceversa, una protección que esté menos dimensionada, por debajo del valor, va a comenzar a dispararse enseguida. Entonces, siempre tiene que estar en un valor adecuado de la dimensión, ¿no? Los breakers, consejo, no hay que manipularlos. Lo que mucha gente hace, por ejemplo, la parte del sistema de bombeo, ubica los breakers y para el encendido eh, lo activan, ¿no? Debería tener su propio sistema automático para que se active. Solamente el breaker debe activar al momento de existir una falla. Caso contrario, no debería activarse, ¿no? O también al momento de hacer un mantenimiento o una ampliación, ¿no? No sé si alguien tiene alguna experiencia eh, que puedan compartir en parte de la colocación de centro de cargas o algo parecido. ¿De qué tipo normalmente colocan? ¿El tipo NEM o el tipo DIN, Johan? El que ubicó usted me dice para unas neveras. El tipo DIN para 4 congeladores. El tipo DIN colocó el Sí, segundo. sí. Y solamente le colocó termomagnético, también diferencial. No, solo termomagnético. Ya. ¿Qué complejidad usted puede observar al colocar este tipo de caja tipo DIN? Su facilidad de conexión para el calibre del cable. Número 10 le puse. ¿Ya? El, Y, el breaker, a ver, usted y del sí, breaker, es más factible realizar. claro. El breaker, o sea, pues, se va a tomar en cuenta como principal de la caja que está, usted me dice la salida, ¿no? Debe ser mayor a lo que está en el tablero de su Sí, distribución, ¿verdad? sí. Hay que tomar en cuenta eso. Bueno, igualmente hay un video explicativo que ya voy a proceder a compartir, pero se nos va a acabar el tiempo, entonces por favor desconéctese y conéctese de nuevo para continuar, ¿sí?